ejercicio, que es el de círculo de Moore, justamente para mostrar la aplicación que se da para este ejercicio. Este ejercicio dice, utilizando el círculo de Moore para la superficie mostrada en la figura, determinar los ejes principales de inercia que pasan por el punto O e identifique en el gráfico los valores de los momentos principales de inercia para los ejes que pasan por dicho punto. Entonces nosotros tenemos que definir cuáles son los ejes principales de inercia y justamente identificar dentro del gráfico de esta figura que está mostrada acá, hacia qué dirección van orientados esos ejes y cuál es el momento, es el eje de mayor inercia y el eje de menor inercia. Los valores de los momentos principales de inercia para los ejes que pasan por dicho punto. Entonces voy a pasar esto al papel. Esto es más o menos un ejercicio típico de círculo de Moore, pero en este caso la particularidad es que yo tengo que determinar primero la inercia con respecto a los ejes X e Y, e ir determinando el valor de las inercias principales. Esto obviamente ya tenemos como conocido la inercia con respecto al eje X, el eje Y. Esto es V, esto es H. La inercia con respecto al eje XX es igual a V por H al cubo sobre 12. Inercia con respecto al eje Y es H por V cubo sobre 12 y el producto de inercia XY es igual a 0. Siempre y cuando trabajemos con figuras centroidales. Entonces yo voy a dividir en tres partes esto. 1, 2, 3. Voy a hacer el esquema para determinar las inercias un poco más resumido. Figura 1, o sea, figura las coordenadas de los centros, el área, y directamente ya voy a determinar las inercias con respecto a los ejes, sin tener que calcular las inercias centroidales, que ya voy a hacer directamente en la calculadora, para poder hacer un poco más rápido el ejercicio. Y lo mismo el producto de inercia X y. La figura 1 tiene dimensiones 8 y 3 y las coordenadas de sus centros se encuentran a 4 y 1,5. El valor del área es 8 por 3, 24 pulgadas. Y la inercia con respecto al eje X real, que sería ya la inercia con respecto a este eje, sería la inercia centroidal, que es aplicando la fórmula, más el área por la distancia I al cuadrado. Entonces sería la base, que es 8 por 3 al cubo sobre 12, más el área, que es 24 por 1,5 al cuadrado. Entonces esto me da 72. La inercia con respecto al eje Y, aplico también la fórmula, que es H por V al cubo sobre 12 más el área, que es 24 por 3 al cuadrado. Esto me da 344. Y el producto de inercia, que es el área, 24 por 1,5 por 4. 144. No hay producto de inercia centroidal porque es un rectángulo y tiene ejes de simetría. La figura 2 es un rectángulo que está así. La posición del centro de gravedad de esta figura está a 1 en el eje X y está a una distancia de 2,5 más 3 en el eje Y, que sería 5,5. El área es 5 por 2, 10 unidades. Y la inercia con respecto al eje X es aplicar la fórmula base, que es 2 por H al cubo sobre 12 más el área, que es 10 por 5,5 al cuadrado.
327,33. Y la inercia en I es H por V al cubo sobre 12 más el área por la distancia del eje X al cuadrado. Y esto da 13,33. Y el producto de inercia es 10 por 5,5 por 1, que da 55. Y la figura 3 es esta figura, la posición del centro Y es 2,5 y en el eje Y es 5 más 3 más 1,5. Sería 9,5. El área es 15. El valor de la inercia con respecto al eje X es base por altura al cubo sobre 12 más el área que es 15 por 9,5 al cuadrado. Es 1365. Y la inercia con respecto al eje Y es H por V al cubo sobre 12 más el área que es 15 por 2,5 al cuadrado. Esto da 125. El producto de inercia es 15 por 9,5 por 2,5. 356,25. Entonces, teniendo la figura compuesta, yo puedo determinar cada inercia. Inercia con respecto al eje X, inercia con respecto al eje Y, inercia con respecto al, o sea, al producto de inercia. Esto da 1764,33. El otro da 344 más 13,33 más 125. 482,33. Y en este caso da el producto de inercia de 144 más 55 más 356,25. 555,25. Entonces, cuando nosotros conocemos las inercias, los momentos de inercia y el producto de inercia con respecto a los ejes de referencia, eje X y eje Y, nosotros podemos comenzar a hacer el gráfico del círculo de Mohr. Si nosotros no conocemos el valor de las inercias con respecto a dos ejes ortogonales, difícilmente comencemos a realizar el círculo de Mohr porque de ello depende todo eso. ¿Cuál es el paso inicial? Determinar los puntos P1 y P2 que van a graficarse en el círculo de Mohr. Los puntos P1, o sea, el punto P1, tienen como coordenadas la inercia con respecto al eje X que nosotros estamos utilizando y el producto de inercia XY con el signo que inicialmente tiene ese producto de inercia. En este caso, esto sería 1764,33 y el producto de inercia que es 555,25. El punto P2 tiene como coordenadas la inercia con respecto al eje y el producto de inercia XY de la figura, pero cambiado de signo. O sea, en este caso se tiene que intercalar el valor del signo. El momento de inercia con respecto al eje Y es 482,33 y este es menos 555,25. Entonces, estos dos puntos son los que inicialmente a mí me permite graficar el círculo de Mohr. Lo que yo hago es, voy a graficar en mi misma hoja, aquí para poder mostrar. Es realizar un eje vertical, un eje horizontal. Sobre este eje se van a graficar las coordenadas
la inercia con respecto al eje X o la inercia con respecto al eje Y. Y sobre el eje vertical van a ir directamente las coordenadas con respecto al producto de inercia. Inercia XY. Entonces, para este primer ejercicio, para este ejercicio, el producto de inercia, o sea, la inercia con respecto al eje X es mayor que la inercia con respecto al eje Y. Entonces el punto P1 va a quedarse más a la derecha que el punto P2. Obviamente esto queda por encima del eje horizontal porque es un producto de inercia positivo y esto queda por debajo del eje horizontal porque es un producto de inercia negativa. Entonces voy a dibujar de manera esquemática la posición en la que quedaría el punto P1, que sería este, y la posición en la que quedaría el punto P2. Cuando yo uno los puntos P1 y P2 en el gráfico del círculo de Moore, la intersección de la línea que une esos dos puntos define el centro del círculo de Moore, que también es representado por el origen de coordenadas de mi sistema de referencia que tenía en el gráfico. Es decir, ese centro es lo mismo que este centro de referencia o origen de mi eje de coordenadas. Pero para el círculo es necesariamente conocer el valor del centro. Una vez que nosotros conocemos ese valor, pasamos a graficar el círculo a partir de ese centro. Voy a graficar de manera aproximada. Sería más o menos así. Entonces el círculo de Moore estaría graficado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer también? El valor del radio, que sería la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los puntos que nosotros queremos. Entonces, el valor del centro es muy fácil de determinar cuando conocemos las coordenadas del punto P1, que es la inercia con respecto al eje X, el producto de inercia XY, y las coordenadas del punto 2, que es la inercia con respecto al eje Y menos el producto de inercia XY. ¿Qué es lo que hacemos para determinar la coordenada del centro? Tomamos la semisuma de las dos inercias dadas sobre 2. La inercia con respecto al eje X más la inercia con respecto al eje Y. Aplicamos directamente la fórmula. Tenemos que esto es 1764,33 más 482,33. Y esto se divide entre 2. Entonces el valor del centro es igual a 1123,33. El valor del radio también es un valor que nosotros podemos determinar a partir de fórmulas, que es raíz de la semidiferencia de los ejes X menos la inercia con respecto al eje Y sobre 2, esto elevado al cuadrado, más la inercia con respecto al eje XY al cuadrado. Entonces el valor del radio nosotros podemos determinarlo con esta expresión. Es 1764,33 menos 482,33 sobre 2 al cuadrado más 555,25
al cuadrado. Entonces esto da el radio igual a 848,05. Y con estos elementos nosotros determinamos el valor de los ejes principales, o sea, los momentos de inercias principales. ¿Cómo nosotros interpretamos los valores que están dentro del círculo de Moore? Ya que esto representa el centro de mis ejes coordenados, o sea, el origen, digo bien, de mis ejes coordenados, que es el punto O, esta línea que une el centro del círculo de Moore con el punto P1 representa al eje X. Y este segmento que une el centro del círculo de Moore con el punto P2 representa al eje Y. Entonces, esta es la representación de los dos ejes de referencia de mi ejercicio en el círculo de Moore, que representan justamente a estos dos ejes ortogonales que se encuentran acá. Este es el eje X y este es el eje Y. Una de las propiedades que tiene el círculo de Moore es que en el gráfico del círculo de Moore, el ángulo que forman dos rectas en el plano normal, que sería en un plano coordenado, en el círculo de Moore forman el doble de ese ángulo. Es decir, como el eje X y el eje Y formaban un ángulo de 90 grados, en el círculo de Moore ellos van a formar un ángulo de 180 grados. Por ello, dos ejes ortogonales siempre van a formar un diámetro en el círculo de Moore. Y en este caso, otra propiedad que se da en el círculo de Moore es que si un eje gira en un sentido en el plano coordenado, en el círculo de Moore gira en el mismo sentido. Es decir, si nosotros hacemos girar estos ejes en sentido antihorario, en el círculo de Moore también van a girar en sentido antihorario. Obviamente la relación es que si acá giran un ángulo alfa, que es en el plano coordenado, en el círculo de Moore tienen que girar un ángulo 2 alfa. Y esa es la relación que nosotros tenemos. Todo lo que gira acá en un cierto ángulo, en el círculo de Moore va a girar el doble, y estos ejes representan a los ejes coordenados que nosotros tenemos inicialmente. Entonces, la propiedad de los ejes principales son ejes en los cuales el producto de inercia es igual a cero, cosa que para este ejercicio no se da porque el producto de inercia tiene un valor. Entonces, los puntos donde realmente existen producto de inercia iguales a cero son estos extremos del círculo de Moore. Este punto se define como inercia máxima y este punto se define como inercia mínima. El centro, o sea, el segmento que une el centro del círculo de Moore con el punto de inercia máxima representa al eje de máxima inercia o eje de mayor inercia. Y el segmento que une el centro del círculo de Moore con el punto de inercia mínima representa el eje de menor inercia o eje de menores inercias posibles. Estos puntos son invariantes para este centro. Si nosotros cambiamos nuestro centro de referencia para el eje coordenado que nosotros tenemos, es decir, trasladamos este centro a otro punto, obviamente todos los valores cambian y los valores de inercia máxima y mínima necesariamente van a cambiar. Pero para este origen de referencia, la inercia máxima y la inercia mínima van a ser este valor. Y obviamente este es el valor más grande de inercia que se puede encontrar rotando todos los ejes que se quieran alrededor del punto O. Y este es el menor valor de inercia que se puede encontrar rotando todos los ejes alrededor del punto O. Y en general, si nosotros rotamos y encontramos el eje de inercia máxima, necesariamente el eje perpendicular a ese va a ser el eje de inercia mínima porque en el círculo de Moore se forman un ángulo de 180 grados.
Para determinar los valores de inercia máxima y mínima es bastante sencillo, porque la inercia máxima, una vez que tenemos el centro y el radio, es inercia máxima igual a centro más radio, es decir, se suman directamente 1123,33 más 848,05. Entonces la inercia máxima ya es un valor dado. 1971,38. Y la inercia mínima también tiene una aplicación directa, que es el centro menos el radio. En este caso es 1123,33 menos 848,05. Entonces la inercia mínima es igual a 275,28 unidades. Estos ya son los valores de inercia máxima e inercia mínima de la figura que nosotros tenemos. Con respecto al eje de referencia que nosotros adoptamos, que es el eje XY, con origen en el punto O. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos qué orientación tenemos que girar estos elementos, estos ejes, para encontrar los ejes de mayor inercia y de menor inercia? Que sería girar en sentido horario, antihorario, qué ángulo de valor girar. Nosotros aplicamos la fórmula de ángulo de rotación para determinar los ejes centroidales. El ángulo de rotación se define como tangente de 2θ igual a menos 2 inercia con respecto al producto de inercia dividido la diferencia entre la inercia con respecto al eje X y la inercia con respecto al eje Y. Se define 2 porque eso indica el valor del ángulo existente entre el eje X y el eje de mayor inercia o el eje de menor inercia, que sería este ángulo que está acá. Y consideramos 2θ porque si nosotros queremos determinar el ángulo con respecto al eje coordenado, que sería con respecto a este eje, obviamente nosotros tenemos que girar un ángulo θ nada más. Es decir, en este plano se va a girar un ángulo θ y en este se va a girar un ángulo doble, que sería 2θ. Por eso en general la bibliografía tiene esta expresión para los ejes que nosotros tenemos. Entonces aplicamos directamente la fórmula. Tangente de 2θ siempre tiene un signo negativo, que sería 2 por 555,25 sobre 1764,33 menos 482,33. Tangente de 2θ es igual a menos 0,8666. 2θ es igual a menos 40,9 grados. Y el valor de θ es igual a menos 20,45 grados. Esto a nosotros nos da dos valores dados. El primero es el valor del ángulo, que sería la rotación que hay que dar, o el ángulo que hay que rotar alrededor del origen para obtener los ejes de mayor inercia y de menor inercia respectivamente. El segundo valor que nos da, o el segundo parámetro, es justamente el signo negativo. Esta fórmula está referida siempre a la rotación que se le da con respecto al eje X. Y en la deducción de fórmulas se adoptó a partir de la rotación en sentido antihorario como positivo. Entonces, si a nosotros nos da un valor negativo, esto implica que el eje, a partir del eje X, se tiene que rotar en sentido horario
para obtener los ejes de mayor inercia y de menor inercia respectivamente. Y se tiene que girar justamente este ángulo. Eso es visible en el círculo de Moore, ya que a partir del eje X, si yo considero el sentido de rotación para hallar el eje horizontal, que sería el eje de mayor inercia, tengo que girar en sentido horario. Entonces en el círculo de Moore giro un ángulo de 2 θ, pero en la vida real yo tengo que girar un ángulo de θ nada más. Entonces, en este esquema, yo tengo que girar en sentido horario un ángulo de 20,45 grados. Lo mismo, el eje Y, giro en sentido horario un ángulo de 20,45 grados. ¿Y cómo yo sé cuál es el eje de mayor inercia y de menor inercia? A partir del círculo de Moore. Desde el eje X, yo giro en sentido horario y obtengo el eje de mayor inercia. Entonces, este es el eje de mayor inercia. Y como el eje Y gira en este sentido también, un ángulo 2 θ, también en sentido horario, y se obtiene el eje de menor inercia, entonces este representa el eje de menor inercia. Y de esa manera se resuelve el ejercicio. Los valores de los momentos principales justamente son estos momentos que calculamos, perdón, estos momentos principales. Y obviamente el producto de inercia es directamente cero porque justamente son ejes principales de referencia. ¿Consultas? No, ninguna, profe. Bien. Después va a estar disponible la grabación para que puedan revisar cuando tengan tiempo.